los derechos relacionados con las retribuciones y los derechos relacionados con el tiempo. Empezaremos a ver los derechos relacionados o establecidos de carácter colectivo, aunque ejercidos con carácter individual. ¿Vale? Y veremos un poco toda esa normativa. Régimen jurídico que nos encontramos aquí. Bueno, en primer lugar, texto refundido del EBEP, ¿vale? Que sabemos que es normativa que nos es de aplicación. También vamos a ver la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo el artículo 93. Vamos a ver el texto refundido de régimen local, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cojamos y estudiamos toda la materia que afecta a nivel de personal, tenemos que ir siguiendo el texto refundido, porque el texto refundido es la norma básica que se nos aplica también y nos va a decir cuándo tenemos que ir a la normativa estatal y cuándo a la normativa autonómica. Y por eso era importante las divergencias normativas que tenemos según la comunidad autónoma. Es importante, como decíamos en la clase primera de este tema, tener claro dentro de los códigos del BOE, aunque sea el índice, con la normativa autonómica que nos afecta en toda esta materia, porque no solamente es de la comunidad autónoma, es que nos va a afectar también a nivel de régimen local. Por lo tanto, importante el texto refundido de régimen local. Luego ya tenemos, lo vamos a ver hoy, el Real Decreto 861/86, que es el que establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de administración local, que aunque es un reglamento pues, que es muy antiguo, ¿vale? Pero que, bueno, que sigue estando de aplicación y sigue estando en vigor. De hecho, lo aplicamos cada año cuando a la hora de la confección del presupuesto nos toca calcular los límites para específico, productividad y gratificaciones que marca el famoso artículo 7 del 861/86, que luego veremos. Vale, pues bien, en primer lugar, ¿qué tipos de retribuciones van a haber? A ver, dos. Las básicas y las complementarias. Y aquí estamos a lo que marca el texto refundido del EBEP. Las básicas. Bueno, las básicas es las que retribuyen al funcionario según su adscripción, ¿vale?, a cuerpo, escala o subgrupo. ¿Vale? También por su antigüedad. Y dentro de estas, dentro de las básicas, están comprendidas los componentes sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Luego remataremos esto. Luego están las complementarias. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen al puesto, la carrera profesional, el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. Y luego están las pagas extraordinarias, que son 2 al año, cada una por un importe de una mensualidad de básicas y la totalidad de las complementarias, salvo en lo referido a los que veremos luego artículos 24 C y D. ¿Vale? Ahora veremos esto. Y luego hay otra cosa que es importante. Yo pensaba, esto es una tontería, ¿qué tal? Pero alguna vez me tocó poner algún informe. No se podrá percibir participación en tributos o cualquier otro ingreso de las administraciones como contraprestación de cualquier servicio. Ni participación o premio en multas o cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. Y dices, hombre, esto que dices igual es un poco, no hace falta decirlo, ¿no? Demonios, hace falta decirlo, porque a veces me he encontrado con que me ha llegado alguien diciendo, oye, es que la subvención esta que dan para el puesto de trabajo que estoy ocupando yo, que la tengo que cobrar yo. ¿Cómo? Claro, porque está subvencionando mi puesto de trabajo. No, perdona, está subvencionando al ayuntamiento por tener tu puesto, no a ti. Porque, volvemos a decirlo, los funcionarios cobran retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Y son las que son, y no hay otras. Y además esto está prohibido. Bueno, pues aún así se hace, no voy a decir también los programas ni de tal, y he visto ayuntamientos donde además se paga. ¿Vale? Sobre todo cuando nos encontramos con leyes bastante, es decir, invasoras, en el sentido de que se meten tanto y son
Es que no quiero comentar más del tema porque tampoco es plan. Pero que a veces hay leyes que regulan tanto, que saben mucho de lo suyo, pero que a veces obvian el régimen estatutario de los funcionarios que estamos viendo. Y nos pasa cuando determinados complementos que se pagan del ayuntamiento, pues el funcionario lo reclama y en algunos sitios se les paga. ¿Vale? Pero bueno, este artículo 22.5, que a mí me parecía que era una bobada, pues que no es tan bobada. Hay gente que, sobre todo con en materia de subvenciones que financian plazas, que nos encontramos con estas cosas. Bueno, pues bien, ¿cómo se articula esto en la administración local? Bueno, pues en la administración local nos encontramos primero el artículo 93.1 que hemos señalado antes. Y lo que dice es que las básicas y las complementarias tendrán la estructura que marque el Estado. ¿Vale? Lo mismo dice el texto refundido del régimen local, que vuelve a decir lo mismo, ¿no? Lo de la percepción directa de premios o de... ¿vale? Ni por decir que los funcionarios no cobran por hacer informes, ni por dar, ni por cuál, ni por no sé qué, ni asesorías, ni leches, porque por eso son funcionarios. A veces hay que decir, pues está dicho, 153.2, ahí en lo pequeñito. Y luego tenemos en el 861/86, que con la misma advertencia, en la letra pequeñita, nos vuelve a remitir a la normativa. Por tanto, en materia de retribuciones, tenemos que ir al texto refundido del EBEP, artículo 22, que ya hemos visto. ¿Con qué límites? Estamos siempre aquí, ¿no? ¿Con qué límites estamos a todo esto? Bueno, pues los límites son los siguientes. Nos encontramos con el texto 21 del texto refundido del EBEP. Y lo que hace es que el límite lo marca la ley de presupuestos, evidentemente la ley de presupuestos del Estado. ¿Y qué viene a decir esto? Dice que no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites que anualmente se fijen en la ley de presupuestos generales del Estado para personal. En la administración local nos vuelve a remitir a la ley de presupuestos generales del Estado. Es decir, aquí tenemos como el 154 del texto refundido, nos remite al texto refundido del EBEP, ¿vale? Como no puede ser de otra manera tampoco, ¿vale? Porque era lo que marcaba así. Vale, pues ¿cómo estamos? Hombre, pues ya nos queda poquito, pero estamos con la ley de presupuestos del Estado de 2023. Y esto siempre se regula artículos 19. En este caso, lo que dice el 23, y esto pues lo cambiamos cada año, es que en el 2023 habla que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5% respecto de las vigentes a 31 del 12 del 22 en términos de homogeneidad. Si crece porque tenemos una plaza más, pues esa plaza más no se cuenta. Hablamos de homogeneidad. ¿Vale? Además, establece que se aplicarán en este caso, y aquí habla, pues bueno, pues dos cosas novedosas respecto de la anterior ley. Lo que dice es por ejemplo, este era el fijo, ¿no? El 2,5, parece que esta es la tónica y hay un 0,5% más y otro 0,5% más. O sea, que el máximo podría ser de un 3,5%, que es que el IPC, el índice de precios al consumo armonizado, en este caso fuera al nivel de septiembre no fuera superior o fuera superior al 6%. Es decir, si el IPC se va, pues un 0,5% más. Esto en cuanto al coste de la vida. Y luego hay otro, ¿vale? Ahí dice cómo se calcula, pero bueno, hablamos del IPC al 0,5, ¿vale? Y luego hablamos el PIB. O sea, el primero era por el coste de la vida y otro era porque crece la economía. Entonces, si el Producto Interior Bruto, el PIB nominal en 2023 se incrementa respecto del previsto en la ley de presupuestos del Estado, pues habrá otro incremento del 0,5%. Y luego ya dice, pues, ¿cómo se va a calcular? Bueno, pues al final nos dicen que se ha superado o no, esto lo calcula el Estado y habrá que hacerlo y tal. Pero quedaros con este límite. Ahora diremos por qué, porque veremos cómo se calcula respecto de las básicas, ¿vale? Y algunas complementarias. Veremos el límite dónde está. Y luego, respecto al personal laboral, básicamente,
no me voy a enrollar, lo que nos dice que se aplica el mismo porcentaje del apartado 2, esto es el apartado 4, el que hemos visto antes, ¿vale? Y se exceptúa respecto a esto, que también es una novedad, las prestaciones de la seguridad social, las cotizaciones a cargo del empleador, indemnizaciones por traslados, pensiones y despidos, o luego las indemnizaciones por gastos que hubiera realizado el trabajador. Vale, no vamos a decir aquí más historias. Bueno, pues dicho o fijados los límites que marca la Ley de Presupuestos del Estado para el 23, para el 24 veremos que nos encontraremos. Es decir, antes esto lo hacía con una fecha, este año he necesitado 2. Vamos a ver las retribuciones básicas. En primer lugar, 93.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, ya hemos dicho que nos la marca la misma que establezca el Estado para toda la función pública. Y esto lo tenemos en el artículo 23 del texto refundido del EBEP. Y aquí lo dice que las básicas se fijan por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, ya nos encontramos con que hay un tope máximo, 2,5, ampliable en 0,5, ampliable en 0,5. Pero dice que las básicas las fija el Estado. No es, las fija el Estado. Y entonces es el sueldo, ¿vale?, asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, ¿vale? Luego lo veremos, pondremos el ejemplo, iremos ahí de presupuestos y lo veremos. Y luego están los trienios, también, por cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y que se devenga por cada 3 años de servicio. Pues un trienio. Y luego ya nos vamos a el artículo primero del 861/86, donde dice lo mismo. Marca lo que nos remite a lo que establecido en el texto refundido del EBEP y nos remite a lo que establece el límite genérico de la Ley de Presupuestos del Estado. Bien, hasta aquí, correcto, lo vamos cogiendo, no hay ningún problema. Vale. Y ahora pregunta por los test. ¿La paga extra es una retribución básica? ¿Qué me decís? ¿Qué es la paga extra? ¿Qué tipo de retribución es? ¿Básica o complementaria? Bien. Bueno, me decís las dos. Efectivamente. A ver, es que caen los test. La paga extra no es un tipo de paga. Es decir, es una paga extra. Entonces, nosotros recibimos 14 pagas. Y la paga extra de junio, pues es la paga extra de junio, que se paga junto con la paga de junio. Igual que tenemos la de mayo. Fijaros aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, en la Comunidad Valenciana nos voy a decir lo mismo, ¿vale? Pero quedaros con que exclusivamente sueldo y trienios. La retribución básica son sueldos y trienios, no tiene más. Vamos a ver lo que decíamos del texto refundido del EBEP en el artículo 22, ¿vale? Dentro de ellas, de las básicas, estarán los componentes sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Por eso os digo que una paga extraordinaria no es un tipo de paga, es una paga extraordinaria. Hay una paga en enero, hay una paga en tal, y hay esto, ¿vale? Cataluña, por ejemplo, pues bueno, pues el texto refundido 1.27 habla, porque decíamos, pues las básicas suelen hacer lo mismo, ¿vale? Dice, bueno, ¿y qué dice la Ley de Presupuestos del Estado? Lo tenemos en el artículo 19.5, todo está a 19.20 cuando miréis, y aquí si veréis, vemos que hay 12 mensualidades. ¿Veis los grupos A1, A2, grupo B, C1, C2? Y está el grupo E o agrupaciones profesionales, ¿vale? Que es los antiguos, pues eso, conserjes, ujieres, etcétera y tal, ¿no? Que era lo que había así y tal. Y vemos que aparece los grupos, como decíamos, y luego aparecen el sueldo y los trienios. Entonces, todos los funcionarios del Estado englobado como país, el A1 tiene un sueldo en 12 pagas de 15.459,72 y trienios
dividido en 12 mensualidades de 595,08. Eso es lo que cobran por sueldos y trienios. Y luego te dice además, respecto de las pagas extras de junio y de diciembre, te dice lo que se cobra por las pagas extraordinarias en los sueldos y en los trienios. Entonces, entramos en lo que hemos visto. Lo digo para que vayamos sacando conclusiones. Hay un incremento máximo que no se puede experimentar del 2,5, fijo, con 0,5 y 0,5 de variables. Pero cuidado, el sueldo, no hablamos de incremento, el sueldo lo fija el Estado. Los trienios también. Luego, las retribuciones básicas no existe duda alguna de cuáles son. Vamos a complicarlo un poco. Llegan las complementarias. Las complementarias las tenemos en el texto refundido del EBEP, en el artículo 24, y viene a establecer básicamente algo que ya nos irá sonando. En este caso, lo que dice es que la cuantía y estructura de esas retribuciones las fijarán las leyes de cada administración pública, pero marca unos factores. Primero, la progresión alcanzada del funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. Vale. Segundo, la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño, ¿vale? O condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y luego ya está el grado de interés, iniciativa y esfuerzo del funcionario o el rendimiento y resultados. Podría parecerse, no tiene por qué ser así, que aquí estamos hablando del complemento de destino, aunque si hablamos de un sistema de carrera horizontal, podría haber otra progresión distinta. Ya he dicho que cuando vimos el otro día, que es un poco también la polémica, es decir, estaría bastante sencillo plantear, y decir, bueno, yo me voy a jubilar con nivel, habéis visto, vimos el otro día las escalas, ¿no? Yo qué sé, una A1 está entre el 20 y el 30. Si yo me voy a jubilar con nivel 22 siendo A1, no puedo llegar nunca al 30, pues podrías hacerlo de acuerdo con una carrera horizontal. Pero, sin embargo, los tiros no van por ahí y como la ley establece otro tipo de escalas, otro tipo de elementos, pues se ponen que podían ser aparte del complemento de destino y deja un poco, ¿no?, que sea la RPT la que fije ese complemento de destino, que estaría un poco también imbuido por el tema del específico. Porque, claro, a veces cuando meditas un poco sobre esto, dices, hombre, si ya me decís que el complemento de destino no es el que marca dentro de la carrera administrativa, de la carrera profesional, pues sí que lo marca, digamos, el puesto a través de la relación de puestos de trabajo, pues es un poco complicado. A veces ya distinguir, bueno, pues no sé, igual esa dificultad técnica se puede hacer a través de destino y no específico. ¿Vale? Con lo cual vemos que hay un poco de, no sé, iba a decir medio de perversión de las cuestiones, pero que sepamos que la nomenclatura no viene en el texto refundido de DEBEP. Lo otro se parece bastante al complemento específico, aunque ya he dicho que de acuerdo con lo que ahora está evolucionando todo esto de la carrera horizontal y cómo está evolucionando, podría también esa especial dificultad técnica, responsabilidad, etcétera, aplicarse al destino también, pero bueno. Y el grado de interés, aquí hablaríamos de la productividad, pero también podríamos, no sé, poner las gratificaciones cuando se vaya fuera de la jornada laboral. Luego veremos esto un poco. Por tanto, lo que dice es que el texto refundido del EBEP, en cuanto a la estructura, dice, tienen que conservar estos factores, pero cada uno le pone lo que quiere. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces nos encontramos con que la administración local, artículo 93.2, dice que las retribuciones complementarias se atendrán asimismo a la estructura y criterios que establezca el resto de funcionarios públicos y su cuantía será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los máximos y mínimos que figuren por el Estado. Y aquí nos encontramos con esa cuestión, que no lo hago más, pero ¿os acordamos del 19.2? Cuando hablábamos del 2,5. Entonces, claro, vamos a ver. Si el sueldo lo fija la ley de presupuestos, trienios lo fija la ley de presupuestos, destino lo fija el grado, el pleno, a través de la RPT, pero el importe
ya veremos ahora, lo fija la ley de presupuestos. Al final, ¿qué ocurrirá? Pues que el 2,5 y tal y cual a que nos afecta es al específico productividad y gratificaciones. Es decir, que es una cosa que es importante. En ningún sitio pone que aprobada la ley de presupuestos del Estado, el específico te suba un 2,5. O sea, podría perfectamente la corporación aplicar el sueldo. Es más, el 2,5 es un máximo. Es decir, nada impide que la corporación suba el específico un 1,5 o un 1. No sé, nadie lo impide, ¿eh? Es más, yo, por ejemplo, cuando ahora se ha cogido y se ha cumplido este 0,5, pues eso lo tendría que acordar el Pleno. ¿Por qué? Porque en destino, en sueldo y en trienios está claro, pero el específico hay que aprobarlo. Porque el específico lo pone el Pleno, no lo pone el Estado. Lo que te dice al final es que el máximo es este, el 2,5. Esto quiero que se entienda, porque esto a veces tiene un poco de, o nos puede generar un poco de lío. El complemento de destino. ¿No? El complemento de destino, lo que decíamos, son, aquí vamos al otro 61/86, de los intervalos de los niveles de puesto de trabajo son los que fijen para los funcionarios de la Administración del Estado. Y aquí tenemos que ir al artículo 71 y 70 del 364/95. Y aquí nos encontramos dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo. ¿Atendiendo a qué? A criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como complejidad territorial funcional de los servicios en los que esté situado el puesto. Fijaros que no hablamos de plaza, hablamos de puesto. Y entonces, independientemente del puesto, el sueldo será el mismo para todos los funcionarios de España. Lo mismo ocurre con los trienios. Lo mismo ocurre con el sueldo y trienios de la paga extra. Pero ya cuando hablamos del destino, lo que se cobra a ese nivel, lo cobra igual. Es decir, un nivel 25 lo cobra igual cualquier funcionario del Estado que tenga nivel 25, Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales. Lo que quiero decir es que, ¿por qué es 25 y no 20? Si tú tienes entre el 20 y el 30, el puesto es el que marca. Por eso os decía que no estaba tan claro ya que específico y destino no estuvieran relacionados. Fijaros, criterio de especialización, responsabilidad, competencia, pues también podía estar en esto. Y además lo fija el Pleno al puesto. Luego, ¿puede ocurrir que uno tenga un nivel de destino 25 y otro tenga un nivel de destino 30? Pues podría ocurrir. ¿Pero eso quién lo marca? El Pleno, a través de la aprobación de la RPT. ¿Vale? Vale. Lo que también dice es que, bueno, pues no podrán obtener el puesto de trabajo, no incluidos los niveles del intervalo correspondiente. Ahora veremos esos intervalos cuáles son. Dice, y lo que decíamos, ¿quién dice en cada intervalo lo que se cobra? La Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y luego ya, lo que decíamos, a la hora de consolidar grados, bueno, pues solo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo que figure en su escala, bueno, pues de acuerdo con lo establecido que esto nos marcaría, pues bueno, lo que marca el 72 del 364/95, que serán 2 años continuados y 3 no continuados, ¿vale? Bueno, pues ya está. No tiene tampoco mayor historia. Es decir, lo que dice 72 es todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal para el desempeño de un puesto o más puestos del nivel correspondiente durante 2 años continuados o 3 con interrupción, con excepción de lo dispuesto del apartado 6, que no haya traído. ¿Qué significa esto? Que el grado se puede consolidar. ¿Vale? El grado se puede consolidar. Es decir, tú, por ejemplo, te pegas 2 años seguidos en un puesto de nivel 25 y si luego concurres y te vas a un puesto de nivel 23, pues mira, es decir, te llevas tu consolidación de grado allí. ¿Vale? Bien, ¿cuándo o dónde lo pone?
Pues ley de presupuestos del Estado, el complemento de destino está aquí. Entonces, fijaros los niveles, ¿vale? Las escalas. Las escalas son lo que decíamos, lo tenemos del 364/95, del reglamento que lo desarrolla, y vamos a hablar del 20 al 30, el A2 16 a 26 y luego el C1 del 11 al 22 y el C2 del 9 al 18 y luego el E, que antes era el E, ¿vale? Pues ahora son el del 7 al 14. Y me decís, oye, ¿y el B? Es que el B no estaba contemplado ahí. Entonces es un poco, ¿qué hace? Esto no significa que no hayan grupos B, ¿vale? Si hay grupos B. Recuerda que un grupo B, lo vimos el otro día, era aquel que era un técnico superior de formación profesional, un técnico superior, ¿no? El técnico medio ahora sería el C1, ¿vale? Y estaría entre el C1 y el A2. ¿Qué se hace? Se interpola. Eso es una operación matemática y, bueno, básicamente os lo resumo, los que lo hacen, el destino estaría a la escala entre el 14 y el 24. ¿Vale? Y entonces ahí tenéis lo que marca el destino. Que uno que tenga destino 20, pues cobra en este caso en 12 mensualidades 6.129,48. Da igual donde esté, va a cobrar eso. Es decir, el que hace que tú estés entre el 21 o el 22 o el 23 es el pleno a través de la RPT. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro? ¿Hay alguna duda, comentario? No, se va entendiendo. No vamos a fallar. Porque a veces cuando os preguntan de todo esto, a veces, vaya, lo que suelen meterse a veces si la paga extra es una paga básica, o es una complementaria, o es un tal. Lo digo porque en la experiencia de los test suele ocurrir esto. ¿No? Y luego tener claro lo que son el tipo de retribuciones que hay. ¿Eh? Bueno, veo que lo tenéis más o menos claro. Estáis escribiendo. Pues si no hay RPT, pues es que debe haber RPT. Porque la RPT es la dimensión jurídica del puesto. Pues hay inventos. Por ejemplo, antes habían. A ver. No, me pregunta si se. Bueno, primero, RPT tiene que haber. ¿Vale? Si no, hay catálogos y hay cosas que se parecen a la RPT, pero que realmente no son una RPT, son parches que se van poniendo y que, bueno, es decir, pues es lo que pasa. Que también puede haber un ayuntamiento sin plan general de ordenación urbana o como ahora se llame plan de ordenación estructural, ¿verdad? Pues sí. Debería tenerlo, debería tenerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos el otro día, tanto la plantilla, RPT, oferta de empleo público, todos son instrumentos de ordenación de los recursos humanos. Entonces, cuando no tienes RPT, pues vas cojo. Porque no puedes, no están asignadas las funciones, no está todo. Es decir, la RPT es un sistema armonioso, si quieres, de compensaciones. Es decir, criterios un poco objetivos de por qué los destinos son por qué son otro. Porque, claro, a ver, aquí vamos a aplicar lo mismo. Es decir, porque uno cobra X y otro cobra tal, porque un puesto vale tanto y otro puesto vale más o vale menos, porque tal. Hay que establecer unos criterios. Si los criterios no están, pues es complicado. ¿Qué ocurrirá? Pues que todo el mundo seguirá igual. Es decir, por ejemplo, todos los auxiliares de la casa pues cobran igual. Pues bien, pues ya está. Mira, no hace falta de RPT. Los auxiliares, los administrativos, los técnicos, cada uno, todos cobran igual. Da igual que atiendas al público, da igual que no atiendas al público, da igual que estés mañana y tarde, da igual que seas tal. Es decir, da igual que uno mande a 10 personas, da igual que mande a 5. Es decir, claro, son cosas que no se pueden. Luego, lo que me decías, a ver, ¿se puede coger un el 18 cuando después llevar de un C2? No. ¿Cómo que un C2? 19, no. No, porque tú no hay vuelta atrás.
¿vale? Es decir, tú llegas, acordaros que lo que hablamos es, mira, va bien la pregunta, porque yo, por ejemplo, no sé, a veces me ha pasado, ¿no? Gente que me dice, yo es que soy tal, soy cual. Yo, hablamos de responsabilidades y cosas. Yo decía, no, si yo soy torero, pero aquí trabajo de interventor. Es decir, tú te has sacado una oposición y acordamos que los grupos, ¿vale? Era un encuadre y las escalas eran como funciones y hacíamos los grupos por un nivel de estudios. Entonces, si tú llegas y tú puedes tener una licenciatura en Derecho que te habilitaría para ser una 1, pero lo que te quiero decir es que si tú te has sacado una oposición de C2, como si eres catedrático, es decir, aquí estás de C2, ¿vale? Entonces, tú no puedes, si tú coges y eres, lo que te he dicho antes además, es que tú no puedes ocupar grados que no sean de todo esto. Tú puedes hacer técnicas, por ejemplo, de provisión, la mejora de empleo. Si tienes la titulación de forma temporal, tú puedes estar de un C1, de un C2, pasar a un C1, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí ya entro que no es mi especialidad, pero más que te compensen con el específico generalmente. ¿Por qué? Por el específico del puesto. Pero tu máximo está en el destino que tú tengas, en la horquilla que tienes del grupo, ¿vale? O tú podrías cobrarlo, ¿vale? En el otro, pero tú no puedes consolidar siendo C2 de plaza en propiedad un 19 que está reservado a un C1. Luego ya, lo que decimos siempre, en cada sitio se lava la ropa de una manera distinta y dices, Oscar, pues yo me he encontrado, ¿qué tal? No, pues bueno, yo creo que no debería ser. Pero bueno, es lo que sea, ¿vale? Quedaros también, os lo dejo en la nota de la ficha del grupo B, ¿vale? El grupo B interpolamos entre el 14 y el 24. Bueno, pues, complemento específico. Ya vamos mirando. El específico, fijaros una cosa que es importante, que el específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo. ¿Qué ocurre? Ocurre que, pues mira, ocurre lo que va a ocurrir con la carrera horizontal. Pues que al final se va a implantar, pero se va a implantar mal. Es decir, en no todos los puestos de trabajo, en principio, cuando se ideó esto, iban a cobrar específico. Por eso, cuando hablábamos del texto de refugio de la web, que no hace más que coger o seguir la línea marcada por ahí 30/80, habla de la complejidad que yo que os decía. Claro, es que generalmente se puede hacer por el destino. Es decir, no estaba previsto que los puestos de trabajo todos cobraran complemento específico, porque aquí hablamos de una especial dificultad técnica, dedicación, ¿vale? Incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad, penosidad. Dices, bueno, algunos de estos también se pueden asignar al complemento de destino. Y ahora te encuentras con gente, pues, yo qué sé, me vais a perdonar, pero viendo esto, pues dices, hostia, hay puestos no sé, de mantenimiento, no voy a decir tal, que dices, bueno, ¿y dónde está aquí? Que cobran complemento específico. Por lo tanto, esto es algo que está desfasado. O sea, el complemento específico ha pasado a ser pues, un elemento más. Y como se abrió la carrera, o se abrió las pitas, si queréis, en el texto refundido, en el EBEP del 2007, del tema de la carrera horizontal, la carrera vertical, todas estas cuestiones, pues al final lo que era una cosa para una cosa acabará siendo otra. Igual pasa, luego lo veremos, que claro, cuando la productividad no se usa para lo que es, acaba siendo específico. Y de hecho, te encuentras con que hay veces que, claro, vas a pleitos de un señor que dice, mire, es que yo llevo cobrando una productividad de 300 euros al mes y hace 15 años que la cobra. ¿Eso es productividad? No. ¿Os acordáis de la desviación de poder? Usted le está llamando productividad, pero eso es complemento específico. No, perdone. La verdad, usted ha hecho mal, pero claro, cuando usted le ha reconocido a este señor durante 15 años que está cobrando 300 euros al mes por hacer su trabajo,
pues al final resultará que eso es específico y se lo tiene que reconocer y se van al juzgado y se gana. ¿Pero por qué? Porque es una institución que no se ha usado para lo que debería usarse. ¿De acuerdo? Eso es el complemento específico. Dice, en ningún caso se puede ser más de un complemento específico a cada puesto de trabajo. Claro, porque evidentemente cada puesto es distinto. Entonces, claro, aquí ya hablamos con que un poco lo que decíamos. El sueldo es a la plaza. El trienio es a la plaza. ¿Vale? El destino es al puesto y el específico es al puesto. La diferencia es que el específico sí que lo marca el Pleno a través de la RPT, porque no está pensado tampoco para que tenga que a todos los puestos, aunque se haga. Y aquí entramos con que, ¿cómo se hará esto? Bueno, pues habrá que establecer esa modificación con carácter previo, pues de efectuar una valoración del puesto atendiendo a las circunstancias que hemos visto en el punto anterior. Y aquí entramos, pues todo es la relación de puestos de trabajo, ¿vale?, que tendrá que hacerse. Nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues hemos pasado un proceso, estamos en ello, es un proceso bastante gravoso. No sé ahora con la situación que tenemos si se podrá llevar a cabo o no. Porque cambian las circunstancias políticas, entonces veremos a ver, pero que es el Pleno el que le corresponde esa relación de puestos de trabajo, estableciendo el complemento específico y la respectiva cuantía. Pues claro, eso de hacerlo. Y dice, ¿qué límite tenemos aquí? Bueno, pues ya veremos que hay dos límites. Uno, el límite que veremos del artículo 7, que son los específicos genéricos, ¿vale?, que tenemos en la ley de presupuestos de cada año, para los presupuestos que hacemos cada año, y luego el global del 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se aprueba el presupuesto, hay que a veces que modificar la RPT o habrá que modificar, porque nosotros ahora, imagínate, aprobamos el presupuesto. Yo ya no sé si lo aprobaré o no lo aprobaré en el ayuntamiento, pero aprobamos el presupuesto. Entonces, es una previsión, ¿vale? Pero ahora mismo también ha ocurrido, porque hay una situación política complicada en el Estado, no hay ley de presupuestos, o yo no he visto a un borrador del 2024. Entonces, cuando empecemos a coger el 2024, si está prorrogado, lo que haremos será coger y aplicar completo destino lo que había. ¿Ya te has previsto más? Bueno, yo no he previsto más, pero lo que había, ese incremento del 2,5, pues aplicaremos ese artículo porque estará prorrogado. Y entonces, ahora llega el Estado y dice, no, ahora será más, del 2,5 del 3. Pues lo pagaremos con efectos retroactivos, pero que irá puesto ahí. Pero lo que quiero decir es que el Pleno tiene que acordar subir el 2,5, porque en la ley de presupuestos no manda sobre el específico. El específico lo pone el Pleno. Entonces, tú tienes que coger, tienes que sumar todo. Es decir, lo que tienes dado por la ley de presupuestos, mirar lo que te queda y ahí puedes subir. Pero que el 2,5 más el 0,5 más el 0,5 no es por ministerio de la ley. El destino sí, lo que es el nivel de grado, el sueldo, el trienio, sí. Tienes tantos trienios, sabes lo que cobrarás, porque eso es por ministerio de la ley de presupuestos. ¿Vale? Pero en el específico no. Entonces yo lo que defiendo al final es que el específico lo tiene que acordar el Pleno. ¿Cómo? Modificando la RPT y subiéndole a cada puesto un 2,5%. ¿Vale? Que ese es y luego hay otro límite que vamos a ver. Que son dos límites. El genérico, que marca la ley de presupuestos del Estado, que ya hemos visto, 19.2, más luego el del 7 del 861/86. Vamos a ver la productividad. Fijaros, la productividad, aquí habla de especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa. ¿Vale? Fijaros que os dejo aquí una sentencia del 21. Intento no daros el coñazo con muchas sentencias, salvo que yo creo que en este caso lo explica bastante bien. Esta sentencia dice, el complemento de productividad no responde al grupo de titulación ni al nivel del puesto de trabajo, sino a una actividad realizada por el empleado público y su fijación a partir de su labor y de los criterios que establecen los preceptos que definen este concepto retributivo.
¿vale? Y fijaros aquí qué dice. Dice, cuidado, porque la productividad no es un regalo, no es una cosa, responderá a circunstancias objetivas relacionadas directamente al desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. Luego, primero, para poder cobrar una productividad, hay que fijar unos objetivos, es decir, hay que decir por qué, y hay que cumplirlos, y tiene que hacer unas circunstancias objetivas. Y además dice que otra de estas mentirijillas del derecho administrativo, dice, no genera ningún tipo de derecho individual. Bueno, salvo que la uses en fraude de ley. Pero claro, si tú le pides a un señor por hacer no sé qué, es decir, mira, por hacer esta función vas a cobrar productividad de 60 euros al mes. Y plan, resulta, bueno, a ver, es decir, es que esa función está dentro del puesto. Luego, por lo tanto, lo que le estás pagando es específico, no es productividad. ¿Vale? Por lo tanto, si la productividad está bien hecha, no genera ningún tipo de derecho individual al cobro de la productividad. ¿Vale? Al cobro de la productividad. Las cantidades que perciba cada funcionario serán de conocimiento público, tanto por el personal como por los sindicatos, y le corresponde al pleno de cada corporación determinar en el presupuesto la cantidad global asignada a la productividad, con los límites que marca el 7 y la ley de presupuestos del Estado, 2,5, ¿vale? Pero será el alcalde el que va a distribuirla, ¿vale? Con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el Pleno. ¿Qué ocurre? Que si tú no entiendes bien, así y tal, el complemento de productividad, pues, no sé, viajarás. Yo he viajado al Tribunal de Cuentas a declarar por el complemento de productividad. ¿Por qué? Porque el complemento de productividad es un complemento muy complicado. Aunque parezca que es muy sencillo, es muy complicado. Porque cuando se pagan productividades, y solo basta mirar las resoluciones de alcances o de enjuiciamiento contable por presentar cuentas donde hay una productividad que no está justificada, es decir, la típica acuerdo de no, se pagan 300 euros al mes y repite trimestralmente a los funcionarios y tal. No, perdona. Es decir, el alcalde es el que la reparte, pero de acuerdo con los criterios objetivos aprobados por el Pleno. Entonces, claro, cuando no haces eso, entras en ¿qué hemos hablado? Pues lo hemos hablado mil veces. Entras en la arbitrariedad. Nos acordamos, entras en la arbitrariedad. Entonces huimos de la arbitrariedad. Podemos acampar en la actividad reglada o en la discrecional, pero no en la arbitrariedad. Y en el concepto de productividad tiende mucho, al menos en mi experiencia, evidentemente eso está cambiando, ya va uno pues también generando trienios y va la cosa cambiando y ya no se ven estas burradas, pero que tú no puedes pagar productividad sin criterios objetivos aprobados por el Pleno. Porque cuando tú hagas esto, entras en enjuiciamiento contable. ¿Por qué? Pues porque tú estás adoptando una resolución, pues eso, injusta, que implica un menoscabo a los caudales públicos. Y por eso veréis que si miráis en el ámbito de la jurisprudencia o de las sentencias del Tribunal de Cuentas, pues os encontraréis con que hay muchos alcaldes que les han tocado la mejilla o la galta que dicen aquí como consecuencia de esta productividad. ¿Por qué? Pues porque el específico pues es el acuerdo de pleno, las gratificaciones que ahora veremos, que también se confunden con las horas extra. Pero bueno, es decir, se ha hecho, bueno, estará mejor, se ha hecho, pero la productividad, sin criterios para medirla, ¿cómo la pagas? Pues de forma arbitraria. Y ahí es donde luego llega el llanto de inclusión. En la próxima vuelta intentaré poner alguna sentencia aquí del tema de la productividad. No voy a traer la que fui yo a declarar. O igual sí, la tengo por ahí guardada. Fui de perito, no fui de investigador. Yo informaba en contra, por eso pasaba estas cosas. Porque, bueno, pues porque es así, eso es la productividad. Pues luego llegamos a las gratificaciones. Las gratificaciones, las tenéis en el artículo 6, dice también el Pleno determinará en el presupuesto una cantidad global.
destinada a la asignación de gratificaciones de funcionarios dentro de unos límites que ahora veremos, ¿no? Los famosos límites del artículo 7 del 861/86, que es un poco así, ¿no? Y el alcalde, será el alcalde, el que establecerá la asignación individual con sujeción a los criterios que haya establecido el Pleno. Claro, ¿qué es lo que suele establecer el Pleno? Pues la hora. ¿Por qué? Porque las gratificaciones, en principio, las gratificaciones están realizadas fuera de jornada laboral. ¿Veis? Habrán de corresponder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada de trabajo. ¿Y esto qué suele ser? Pues horas extra. Pero no es así. Es decir, en ningún sitio pone que tú tengas, tú puedes coger servicio extraordinario de tanto, pues no tiene por qué ser, puede ser por servicio, puede ser tal. Lo normal es ponerlo en unidades, tanto la hora. Entonces, vengan así establecidas. Y aquí también llegan pues los líos. ¿Por qué? Pues porque a veces las horas extraordinarias surgen por una mala planificación de personal. Ya no voy a decir malas, sino a veces pues con un poco de mala fe, se provoca para cobrarlas. ¿Vale? Luego, cómo se distribuyen, también son fuentes de problemas siempre. Pero una cosa que es importante tanto en la productividad como en las gratificaciones, igual, que en ningún caso pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. Porque al final, cuando uno coge y le pagan, porque tampoco pone en ningún sitio que la gratificación se la tengas que pagar en horas extra, se le puedes también quitar, pues yo qué sé, darle días o dejarle que entre más tarde o 1000 cosas, ¿no? Lo que ocurre es que esto es lo mismo. Es decir, hay mucho abuso y hay mucha cuestión. Entonces, a veces pues, se intenta regular a través de una tramitación previa a su realización, ¿no? Es decir, hay veces que dices, coño, es que no puedo prever las horas extra, ¿qué tal? Yo también lo entiendo todo, ¿no? Que a veces las plazas no están cubiertas, hay que hacer unos servicios, esto pasa. Yo digo mucho y distingo entre las horas físicas y las horas inventadas. Las horas físicas son que tú, una persona, dices, mira, tenemos que abrir esta tarde porque hay una jornada de becas que tenemos que tal y tienes que atender a la gente de 4 a 6. Pues son 2 horas. ¿Por qué? Porque está abierto de 4 a 6. Y luego están las que te capta uno que dice que es que he estado a 6 horas porque tengo que hacer un proyecto de no sé qué o tal y cual. Tú no has estado, o la policía, por ejemplo, pues si un turno, hay que tener un turno 24/7 y tienes policías de baja, tienes policías que no están en plazas las cubiertas, pues lo tienes que hacer. Pues son horas. Eso es medible. El problema es cuando llegan y dicen, yo he hecho 20 horas. ¿Cómo que has hecho 20 horas? ¿Y por qué son 20 y no 15? Y no, es que, claro, ahí entraríamos en que si tú a un funcionario le pagas por hacer, por ejemplo, un proyecto fuera de la jornada laboral, le pagues una gratificación para hacer el proyecto. Pero en ningún sitio pone que te hay que cobrar horas extra. Eso no son horas extras. O sea, lo que quiero deciros o quiero que me entendáis es que establecer la equivalencia de que una gratificación es igual a una hora extra no es verdad. No está puesto en ningún sitio. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Que siempre suele haber, o suele haber comentarios o cosas y tal. Lo habéis entendido, ¿no? Luego que está cancelado, son nunca, ni fijas en su cuantía y ni periódicas en su devengo. ¿Por qué? Porque si fueran fijas en su cuantía y periódicas en su devengo, ya no leemos ni de productividad ni de gratificaciones. Teníamos que hablar de, por ejemplo, específico suele ser. Entonces, es un poco lo que os decía, ¿no? Toda la casuística que digo. Aquí hablamos un poco del deber ser, de cómo se articula, que lo sepamos, pero que luego no te extrañe que nos encontremos en el ayuntamiento y bueno, la administración en la que estemos, tampoco es que los ayuntamientos sean siempre lo malo de la película y nos encontramos pues alguna cosa. Mira, para empezar, soñamos, ¿por qué no haya RPT? Y no esté esto bien regulado y no esté tal y no esté cual. Yo me encontraba que por ejemplo, y sirva de anécdota, en un pueblo en el que estuve, claro, pues tienes el caso del enterrador. Y luego me he dado cuenta que no es un tema tampoco tal. ¿Por qué? Pues porque resulta que si es un enterrador,
que trabaja de 8 a 3 y a la gente la entierran por la tarde, resulta que este hombre, cuando hace de enterrador, siempre es en horario fuera de jornada laboral y tiene que cobrar horas extra. ¿No? Y a través de la RPT no se le podría, uno, darle más específico por la penosidad de venir por las tardes, o dos, cambiarle el horario de trabajo y en vez de a las 8 que entre a las 11. Se me ocurre. ¿Me entendéis un poco? Tal? Me decís, esto es un poco la mezcla de que, claro, tú tienes una RPT y esto lo tienes regulado. Por ejemplo, hay mil cosas, pues bueno, es decir, vas articulando y vas haciendo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver los límites. Los límites del 861/86. Y aquí nos encontramos con que, primero, este es un cálculo que hace siempre pues, el interventor cuando hace el presupuesto. Hecho el presupuesto, bueno, pues tiene el interventor que calcular este margen. Esto es una cosa que está totalmente desfasada. Desde el 86, yo creo que hoy en día es una cosa que dices, bueno, de hecho, también he ido al Tribunal de Cuentas a aclarar por esto. Y realmente hay veces que dices, hombre, a ver, es decir, no lo cumple en el presupuesto. Pero cuando tú vas al Tribunal de Cuentas, que es en la liquidación, lo sueles cumplir. Y dices, ¿cómo? Pues te voy a explicar muy fácil. Porque realmente tú, en el presupuesto, tienes todas las plazas cubiertas. ¿Vale? A veces hacemos la trampilla, entre comillas, de que si tú una plaza tiene que salir y el presupuesto de vigor en enero, hombre, enero, febrero y marzo no vas a hacer un proceso selectivo. Entonces, la presupuesta en 9 meses. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, es decir, no tienes secretario, pero sabes que el concurso vendrá no sé cuánto igual, pues puedes hacer lo mismo, ¿vale? Pero tú las tienes cubiertas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú acaba el año te puede pasar lo mismo, se te haya ido uno. La policía, por ejemplo, al menos en el área que yo conozco, tiene mucha circulación. Están 2 años y se van. Entonces hay muchas vacantes, siempre están haciendo procesos selectivos y a veces que el cuerpo está completo, pero generalmente es muy difícil que así se dé. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces esos límites que no se cumplen en el presupuesto, cuando tú liquidas, sí, porque cuando llegas, una cosa es el crédito disponible y otra cosa es la obligación que has reconocido al final. De hecho, a mí, por ejemplo, en lo que yo conozco, del capítulo 1 del presupuesto de gastos, cuando luego liquidamos, me suele sobrar, si no hiciera modificaciones a lo largo del año, hablando de 750.000 euros, me sobra fijo. Yo tengo un presupuesto de alrededor de verdad, 30, 25, 26 millones de euros. Los tengo en 40, pero como tenemos edificans y cosas de estas, programas de subvenciones gordos, ¿vale? Y ahora con los proyectos europeos sube a 40, pero realmente el presupuesto son de unos 28 millones, 26, 28 millones. ¿Vale? Del capítulo 1, que está entre 10, 12 millones, esto sí, me suelen sobrar esos 750.000, 800.000 euros. Entonces, claro, cuando luego va a ajustarse en esto, pero dice, los créditos y en su caso complementos de personales transitorios se han de restar a la masa retributiva local para cada ejercicio, excluida, y aquí damos una resta, el personal laboral, y los conceptos de básicas, ayuda familiar y complemento de destino. ¿Vale? Y además dice que es la masa retributiva global presupuestada, no ejecutada. Y decir, ¿por qué? Bueno, lo pone así. ¿Vale? Entonces, tú le restas, es decir, coges el capítulo 1, le restas las retribuciones básicas, sueldos trienios, ¿vale? Le restas ayudas familiares, le restas el complemento de destino, le restas órganos de gobierno que cobren sueldos, eso el capítulo 1 se lo quitas, le restas el personal laboral y te da un número. Esa es la masa retributiva global ajustada. Vale, y dices, de ese número, ¿qué límites tienes? Bueno, pues ese límite tienes, y dice, cuidado, 75% para el complemento específico. ¿Vale? Incluyendo policía y bomberos. El 30% para la productividad y el 10% para gratificaciones.
Entonces, para el específico, pues puede ocurrir que tú no llegues ahí. Entonces, tienes dos límites, igual que para la productividad, igual que para gratificaciones. Acordaros que teníamos ese límite global. Si a mí no me cuente películas, usted su capítulo 1 de personal, es decir, si órganos de gobierno no lo ponemos ahí, ¿vale? Y si el alcalde cobra sueldo, dedicaciones, eso no lo ponemos ahí. Bueno, pues estos no pueden subir más, en términos de homogeneidad, cuidado siempre, más de un 2,5 fijo con las variables que hemos visto, que veo que ahora es la moda en que se pone. Pero luego, además, tú tienes otro límite, que es estos que hemos visto aquí, 75, 30 y 10. Y con eso tienes que jugar. ¿Vale? Entonces, que nos quede claro que el incremento de específico lo tiene que aprobar el Pleno, porque el límite global lo marcan los presupuestos del Estado, pero lo tiene que aprobar el Pleno, porque el específico lo aprueba el Pleno. Y luego, además, en la masa retributiva que tú presupuestes marca esto. ¿Qué ocurre? Vulneras esto. Pues vulneras esto, pero cuando te van a enjuiciar por vulnerar esto, que bueno, yo qué sé si a veces vulnerarlo puede ser. Hombre, yo entiendo que no es lo mismo saltarse el artículo 19.2 de la Ley de Presupuesto del Estado, eso de acuerdo, que saltarse esto. ¿Vale? Y lo que me pasó a mí en mi experiencia es que puedes pensar que te lo saltes, pero cuando luego vas a ejecutar el presupuesto, pues resulta que los límites, vamos, no llegas ni por ello, pues porque hay muchas plazas que no están cubiertas. ¿Vale? Y ahí la pregunta que os hago es, ¿puede haber otro tipo de retribuciones, además de las que hemos visto? ¿Puede haberlas o no? Porque claro, después de todo esto que hemos visto, tendremos claro que es un tema polémico y que hay una presión, ¿no? Siempre entre lo que es pues, el empleador y los empleados en buscar algunos artilugios y decir, por aquí ya no se puede. Bueno, vamos para allá. Entonces, ¿puede haber? Pues os lo digo ya. Cuando decimos, dice, ¿puede haber otro tipo de retribuciones? La respuesta es no. ¿Por qué? Os dejo aquí un ejemplo que es el referido a los premios de jubilación. ¿Vale? Es decir, había esto que eran los premios de jubilación anticipada, es decir, uno se jubilaba antes de tiempo y tal, y se establecía a través de las relaciones, del acuerdo de relaciones del puesto, de desempeño, del convenio colectivo, no me acuerdo cómo se llama, relación de puesto de trabajo, ¿no? De las condiciones de trabajo, perdón. Bueno, pues decía esto, os dejo aquí dos sentencias del Supremo, una del 22, la misma del 23, que niega esto. Las gratificaciones, sea como le llames, en caso de jubilación anticipada, previstas en acuerdos tienen naturaleza de retribución. Y por consiguiente solo pueden considerarse ajustadas a derecho en la medida en que tengan fundamento en alguna norma legal de alcance general relativa a la remuneración de los funcionarios de la administración local. Y dado que en los casos que se ha visto ahí no hay ninguna, la conclusión es que dichos acuerdos eran inválidos y toca devolver. ¿Por qué? Porque exclusivamente básicas y complementarias, y son las que hemos visto. Entonces, si tú llegas y metes esto, por ejemplo, pues no. Porque si tú una gratificación es por servicios extraordinarios fuera de jornada laboral, o sea, no está pensado para esto. Entonces, por mucho que lo acuerdes en convenios colectivos, por mucho que lo digas en el acuerdo de relaciones de trabajo, de las condiciones puestas de trabajo, en materia de funcionarios, es ilegal. Pero a lo que vamos aquí, que no hay más tipos de retribuciones que de las que aquí se ha hablado.